pero que se va a compensar a lo largo de su vida, ¿no? Así que de como insuficiencia cardíaca o bloqueo, necesita marcar más con su vida de comunicación, va a gastar tal vez mucho más. Entonces decíamos que la terapia de repercusión es lo mejor del paciente, ¿no es cierto? Es el tratamiento ideal. Pero aquí en Santa Cruz, solo más de la privada, solo el San Juan de Dios tiene equipo para cateterismo cardíaco, pero es un fraude porque hace cateterismo, pero no te coloca el esteno. El esteno tienes que comprar, ¿no? Y la única forma es que uno tenga muñeca con el CEDES y el CEDES le dé gratis el esteno. Pero si no tiene muñeca, olvídense, tienen que pagar su esteno. Pero el cateterismo es gratis. Así es lo político. Uy, tenemos cateterismo, pero al final el paciente paga su esteno y el esteno es más caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento que ha empezado la isquemia, contamos, ¿no? Tenemos 30 minutos que son reversibles y son de oro. En ese momento debemos restablecer el flujo sanguíneo. Hasta los 30 minutos, esas células, si ustedes logran permeabilizar el flujo, van a tener una lesión reversible. Es decir, se van a salvar las células, todo va a volver a la normalidad y van a ser igual de contráctiles que antes, en los 30 minutos. Eso se llama puerta balón. Desde que ingresa al hospital hasta que llega a la sala de cateterismo, ¿no? Se dice que el cateterismo se puede llevar hasta los 90 minutos, ¿no? Pero vean que después de los 30 minutos es irreversible la lesión. Algo recuperará, pero no lo van a hacer al 100%. El mejor tiempo son los 30 minutos. La fibrinolisis o el uso de estreptoquinasa o matocasa es hasta los 60 minutos. Tienen una hora para usar el medicamento, ¿no? Entonces no es que ya doctor voy a reunir platita y luego de aquí una semana hacerme mis cateterismos. Nada, ya se lesionó, ya murió sus miocitos, ya queda con incidencia en la pared de los ventrículos, ¿no? Entonces aquí el tiempo es importante. El tiempo es enemigo del médico. No va a ser rápido, está en este paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones de la repercusión? Porque les decía, no es solo entrar y liberar y restablecer el flujo, porque vienen las complicaciones de la repercusión. La repercusión es el hecho de que el vaso está ocluido, ahora no abierto y lo van reperfundido, ¿cierto? Pero les he dicho que si esto pasa, de estos 30 minutos se empieza a iniciar un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y todo eso está contenido ahí. Y cuando ustedes lo han reperfundido, todo ese tejido dañado, ¿no? Por la distribución del flujo sanguíneo, la liberación de mediadores, ahora va a pasar a la sangre y se va a hacer sistémico, ¿no? ¿Qué va a producir? Un aturdimiento cardíaco. Él va a empezar a salir el calcio y entrar a las células, ¿no? Y una vez que entre el calcio, ¿qué va a producir? Una contracción muscular y no se va a poder relajar el músculo, ¿no? Entonces, esta incapacidad para relajarse va a producir también necrosis, va a exacerbar la necrosis en el músculo, ¿no? ¿Qué más? Recuerden que había en ese lugar donde estaba sin flujo sanguíneo, ha cambiado también de aerobio a anaerobio, ¿no es cierto? Porque lo poco oxígeno que había ya se ha consumido y se ha empezado también a formar radicales libres. Y cuando ustedes reperfunden, todos los radicales libres pasan a corriente sanguínea. Y esos radicales libres producen también alteraciones en el nódulo sinusal y pueden producir arritmias fatales, ¿no? Más que el músculo del corazón está todo aturdido, la arritmia, pues
recuerdo que obtengan va a ser irreversible. Entonces, hasta ahí se entiende bien. Sí. Terapia inicial, o fibrinolisis, o cateterismo. ¿Qué es lo mejor? Cateterismo. Invertir 30.000 bolivianos para tener una vida dentro de los 30 minutos. Ay, del médico que le diga, le hago cateterismo y va a volver a la normalidad después de 1 hora y media de que se infartara. Obviamente lo que está mintiendo es que está robando su plata. ¿No es cierto? Eso es lo malo de los médicos. Hay médicos de todo tipo. ¿Qué le importa más al médico a veces ganar 30.000 bolivianos sabiendo que no le va a servir al paciente? Pues nosotros no estamos estudiando para engañar y aprovecharnos de la ignorancia del paciente. Entonces no estamos estudiando para ayudar. ¿No? Ya. ¿Preguntas? Entonces el paciente que le da un cateterismo no puede hacer ¿Por el stent? Por la manita. O ya vienen, porque creo que vienen también su... A los stent, la composición ya ha variado, ¿no? Y ahora los stent también vienen con, les decía, con fármaco, impregnado por un fármaco que también produce vasodilatación. Entonces, dependiendo qué stent reciba, va a poder o no tal vez hacerse una resonancia, ¿no? Doctora, entonces hay varios tipos de stent. Sí, gracias. Ahora hagamos una revisión, ¿no? Habíamos hablado de angina estable, que es el síndrome coronario crónico, ¿no es cierto? Dijimos que hay estabilidad de la placa, pero hay una obstrucción mayor al 70%. Pues aquí sí 75, aquí un 70%. ¿Qué hay? Hay dolor torácico, pero que viene con el esfuerzo, que si entra el reposo, desaparece, que si se administra nitroglicerina, desaparece y dura menos de 20 minutos. El electrocardiograma normal, la troponina normal. En el síndrome coronario agudo, como tal, tenemos la angina inestable, ¿no? Y aquí que encontramos una placa ateromatosa que se rompe y que da lugar a una trombosis, que pueden ser trombo blanco, trombo rojo, ¿cierto? En la angina inestable, ¿qué sucede? Porque una angina estable puede pasar un inestable, es decir, los síntomas se exacerban, son más continuos, son más intensos y aparecen ya con menos esfuerzo, incluso en reposo, ¿no? Duran más de 20 minutos. En el electrocardiograma puedo encontrar infradecimal de CT o una T negativa, ¿no es cierto? Cambios en la otra T. Pero sus enzimas cardíacas son normales. En el caso del síndrome coronario agudo sin supradecimal de ST, que voy a encontrar toda la misma clínica de dolor, ¿no? En el electro voy a encontrar cambios supradecimal de ST y voy a encontrar enzimas positivas, ¿no? En el síndrome coronario agudo con supradecimal de ST, que voy a encontrar elevación de ST. Voy a encontrar incluso ondas Q profundas, recuerden que son pequeñitas, ¿no? Casi no se toman en cuenta, pero pueden aparecer ya profundas, las ondas Q, y las enzimas cardíacas, especialmente la troponina positiva. ¿Cuál de estas dos es peor? Porque esta es transmural. Se toma por ahí todo el grosor de una parte del corazón. Y ahí va a quedar, ustedes le van a hacer un electrocardiograma y va a haber ascendencia, todo se contrae menos esa parte, ¿no? En cambio, cuando es no es transmural, solo toma una parte subendocárdica y se contrae, pero ya con cierta debilidad. Se contrae, ¿no? Y luego tenemos la angina de Prince-Metal, que es por vasoespasmo coronario, ¿no es cierto? Pueden haber alteraciones transitorias del segmento ST que aparecen y desaparecen, y con enzimas cardíacas normales. Antes de pasar a las complicaciones, al principio, ¿qué tiene Anish? ¿Qué tiene?
Viene aquí inestable, síndrome coronario con supradesnivel, síndrome coronario Inestable. Mayor a 20 minutos. Mayor a 20 Sí. Es cíclico por más de 20 minutos. Es inestable. Más de 20 minutos. ¿Cierto? Su electro está normal, su troponina normal. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí o no? Ya pasaron el tiempo. Tiene integridad. Ahora sí. Ah, está bien. ¿Estable o inestable? ¿Estable? ¿Qué hay en el inestable? Hay alteraciones en el electro. Entonces, lo que tiene es estable. Por eso en medicina los productos tienen que fijarse en todo. Un solo dato no hace diagnóstico, es la suma de todo. ¿Ya? Ahora pueden ver sus factores de riesgo y cómo afecta. Entonces es una angina estable porque tiene Anish, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con Anish? Le hago tratamiento con nitritos, pero lo aconsejable es hacerle un test de esfuerzo. ¿No? Para ver si durante el test de esfuerzo aparecen cambios electrocardiográficos. ¿No? Y si aparece, entonces ya eso en cualquier momento se va a convertir en una angina inestable y puede ir a un infarto. Entonces también, si aparece, tendré que mandar una cateterismo para ver si tiene o no tiene obstrucciones y en cuánto está. Por ahí tiene sus ateromas, pero están en el 45% nomás. Tiene tiempo, si no puedo tratarlo y disminuir esos factores de riesgo. ¿Qué tiene él? Troponina elevado. El último. No tiene dolor. No tiene dolor. ¿Por qué? Por la diabetes. Ujú. Ya que tiene Erika, tiene, ¿es algún tipo de angina? Es un síndrome coronario porque ya hay enzimas positivas. Ahora, ¿es con superdesnivel de ST o sin superdesnivel de ST? Sí, pues sí, pero si está acá. Ah, Sin superdesnivel. Ya les he dicho que es como un potencial de acción. Cuando está con superdesnivel. ¿Qué tiene Tyron? ¿Qué tiene? ¿Tiene un síndrome coronario? ¿Tiene una tiene un síndrome coronario agudo? Hay cambios en el electrocardiograma. ¿Y de qué tipo son esos cambios? Supra, entonces es con supradesnivel de ST, ¿no es cierto? ¿De dónde es el infarto? Le duele la boca del estómago. Es el más frecuente de los infartos, el infarto de cara de 2, de 3 a 10. ¿No? Y ahora sí, este paciente se va a complicar. Los signos vitales. Hay compromiso del nódulo sinusal. Hay radical. Hay compromiso del ventrículo derecho. Sí. Pues bien, ya hay hipotensión. ¿Le voy a dar nitritos a este paciente? No. No, porque voy a terminar matando.
infarto de miocardio. Ya hemos mencionado algunas, también hemos ido a... Tenemos hasta arriba, dice infarto de miocardio. Si existe una disminución de la contractilidad cardíaca con la muerte de los miocitos, aquí ya pasó, ya se infartó el paciente, ¿no? Y fue al cateterismo y no sirvió de nada. No había estreptoquinasa. Entonces, al morir los cardiomiocitos, disminuye la fuerza de contracción. Hay hipocinesia o asinesia total de una cara del corazón. Entonces, ¿eso qué va a producir? Hemos dicho, si no se contrae, si los demás se contraen, parece que se mueve, el otro se contrae y este no se mueve, va a predisponer a que exista éstasis de la sangre en ese lado, ¿no es cierto? Y el éstasis va a condicionar a la formación de trombos, ¿no es cierto? Y como hay una asinesia, no se mueven de manera adecuada, de esos trombos puede desprenderse su hijito, el émbolo, e ir a producir un problema, ¿no? No solo el corazón, cerebro, trombosis mesentérica, ¿no? Si migra, y si logra salir el trombito del ventrículo izquierdo, ¿no? Y pasa la aorta, el callado de la aorta, entonces puede producir un acceso isquémico, una trombosis renal, ¿no es cierto? Un infarto en el área límbica del cerebro, una trombosis mesentérica, ¿no? Complicaciones del infarto. Ahora, si no hay una adecuada contractibilidad, también va a haber un inadecuado gasto cardíaco, ¿no es cierto? Por disfunción sistólica. No se puede contraer bien el ventrículo. Entonces eso va a disminuir la perfusión sistémica, ¿no? ¿Qué más? Si hay necrosis de la pared ventricular, ¿no? Por el infarto, ¿qué vamos a encontrar? Muerte del tejido cardíaco, parte que pasa por el tejido cardíaco, el sistema de conducción se puede comprometer. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Trastornos de conducción. Vamos avanzando. ¿Cierto? O, ¿cuáles son los trastornos de conducción? Los bloqueos, si quieres más. Los fenómenos de reentrada. ¿Ya? ¿Qué más? Si existe una necrosis transmural, de todo el espesor del septum interventricular, se separan los derechos y izquierdos de los ventrículos, ¿qué va a producir? Que cada vez que se contraigan los ventrículos, el septum, ¿qué va a hacer? No se va a contraer, sino va a ir empujado en vaivén de un lado al otro, ¿no es cierto? ¿Quién tiene mayor fuerza de contracción? El izquierdo, entonces siempre lo va a empujar hacia el otro lado al septum, ¿ya? Y otro más grave todavía es que se perfore, se adelgace tanto el septum interventricular que se perfore el septum, ¿no? Y esa es otra complicación. ¿Qué más? Recuerden, y han debido revisar, que parte de las ramas terminales de las coronarias van e irrigan los músculos papilares. ¿Quiénes son los músculos papilares? De los músculos papilares salen cuerdas tendinosas que van ¿a quién? A las valvas de las válvulas, ¿no es cierto? Permiten que se abran y se cierren. Si se necrosa un músculo papilar, va a haber una disfunción en la válvula, ¿no es cierto? Y lo más temido es que se necrose el músculo papilar y se rompa. Entonces ahí la válvula va a quedar como, ¿no? Ya. Entonces va a producir regurgitación mitral aquí, ¿no? ¿Qué más? Si existe, dice, necrosis de la pared libre del ventrículo no septal, ¿no? Podemos tener lo que les mencionaba, aneurismas ventriculares, ¿no es cierto? Estos aneurismas ventriculares que van a producir disfunción de la bomba, no se va a contraer de manera normal, ¿no es cierto? Y van a producir fibrilaciones, ¿no es cierto? Ya sea auriculares o ventriculares, dependiendo de lo que sea, ¿no? Después, ¿qué más?
disfunción de la bomba en todos los mecanismos que hemos mencionado antes, va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y si disminuye el gasto cardíaco, hay hipoperfusión tisular. Y si ya hay hipoperfusión tisular, es un estado de shock. Y eso se llama shock cardiogénico. Porque el fallo, ¿dónde está? En el corazón, ¿no es cierto? Y si hay shock cardiogénico, va a haber un compromiso sistémico por la mala perfusión y vamos a encontrar acidemia, hiperlactatemia y disfunción multiorgánica, ¿no? Todos los órganos van a empezar a fallar. Después, ya habíamos hablado que se puede romper, si se adelgaza mucho la pared del ventrículo, se puede romper, igual si es en un tabique, pueden formar aneurismas verdaderos o falsos aneurismas, ¿no? Y también se ha visto que el proceso inflamatorio, esa necrosis que existe en el miocardio, irrita también el pericardio. Entonces puede producir una pericarditis postinfarto, ¿no? Esa pericarditis postinfarto que va a producir un taponamiento, se va a fibrosar, se va a volver rígida, dura y no le va a permitir expandirse al corazón. Va a entrar en disfunción diastólica y va a desarrollarse un taponamiento cardíaco, ¿no? Ahora, si se ha perforado, si se ha desgastado, ha hecho un aneurisma, se ha perforado la pared del ventrículo, la sangre se va a vaciar en el pericardio y va a producir un hemopericardio y también taponamiento cardíaco, ¿no? Y el otro es que si existe por la lesión tisular en el miocardio, irritabilidad del sistema de conducción y de las mismas células, van a haber arritmias, ¿no es cierto? Una inestabilidad eléctrica miocardio. Entonces, ahí tenemos trastornos del ritmo. ¿Por qué? Porque si se lesionan y están tan lesionados los miocitos, se van a volver se van a hipersensibilizar y van a alcanzar el potencial umbral del sistema del corazón, del sistema de conducción. ¿Y qué van a producir? Focos ectópicos negativos, ¿no es cierto? ¿Qué se llama eso? Automatismo anormal. O también pueden producir automatismo normal alterado cuando solo lesionan o altera, el sistema de conducción normal, ¿no? Y ya hemos dicho también los focos de renta, es decir, que todo tipo de líneas vamos a encontrar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Además de las troponinas y las ¿CKMB? ¿no puede ser evaporada de hemoglobina y melatonia? ¿Por qué hemoglobina? No, hemoglobina. La mioglobina también se utiliza, ¿no? Se decía que era mucho más específica que la misma troponina, pero no le han detonado. Y lo que tiene ahora es, por ejemplo, antes solo se pedía CKMB, CPK, TGO y LDH. Luego aparecieron las troponinas. Apareció luego el CKMB en su fracción MB CPK y siguieron pidiendo la TGO y la MD. Después apareció la mioglobina y se pide troponina, mioglobina y CKMB. Estas ya no se piden. No, ya solo se piden esas tres. Pero pese a que la mioglobina dijeron que era buena, también puede aparecer por lesión en el músculo esquelético, igual que la CKMB. Y la que sigue siendo específica para el corazón sigue siendo esta. Entre la I y la T, mejor la I. Ya pasó la segunda. ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que tener bajo sospecha. Preguntas.
¿no?